sean bendecidos en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Doy gracias al Señor, hermanitos y hermanas, por la oportunidad que nos concede una vez más de estar en su divina presencia y poder meditar en la palabra, esa palabra que siempre edifica y que nos instruye y que nos lleva al conocimiento de poder proclamar que Jesús es el soberano, el Señor, el Dios todopoderoso, y que si estamos firmes es por su gracia y su bondad. Hasta aquí, hermanos y hermanas, estamos firmes en Cristo Jesús, perseverando en ese llamado de gloria, y si lo hemos hecho es porque Dios nos sostiene y Dios siempre está con nosotros, a nuestro lado, para ayudarnos y fortalecernos. Bendiciones a todas familias, desde aquí de Australia, Misión Cristiana Elín, saludando a todos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Familias en Cristo Jesús, doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de poder meditar en su bendita palabra. Hermanos y hermanas, y siempre dando gracias a nuestro Dios por esas bendiciones perpetuas que tenemos, su presencia, su guianza, su Espíritu Santo con nosotros para fortaleza en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia, Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, hemos tenido una serie de la vida de José, que cómo Dios lo usó, cómo el Señor lo señaló, el Señor lo apartó, y que cómo tantos conflictos en la vida de José, pero sin embargo la presencia del Señor, la guianza de Dios, la misericordia de Dios siempre estuvo ahí con José, y eso llevó a la bendición del pueblo de Israel. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Capítulo 50 de Génesis, vamos a leer el versículo 17. Versículo 17 de capítulo 50, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Dígale: Señor, habla a mi corazón. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por la bendición que nos concedes de estar en tu presencia, meditar en tu palabra. Abrimos nuestro corazón para que ese consejo divino sea de edificación para nosotros. Gracias, que ha sido siempre el buen propósito tuyo, hablar a tu pueblo, instruirlo, enseñarnos, guiarnos con la palabra. Gracias, mi Dios eterno, por esta bendición preciosa que tenemos. Pedimos la intervención del Espíritu Santo que aplique esta palabra, el consejo para nuestra vida, y así ser edificado y conocer de lo grande y maravilloso que tú eres. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Háblanos en Cristo Jesús, te lo pedimos. Mi Dios de gloria, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, amigos, hemos venido en estos días hablando acerca de la vida de José, un siervo de Dios, un hombre que tuvo un señalamiento divino. Ahí en la vida de José nosotros vemos la soberanía de Dios, cómo Dios tiene ya planificado la forma o el modo cómo va a operar para bendecir a los suyos, para proteger a los suyos. Recuerde de que especialmente en José no es que él dijo: yo quiero ser un siervo, yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios, sino que ya el Señor lo llamó, el Señor lo apartó. Y decimos esto porque los sueños no es que José haya dicho: bueno, hoy voy a soñar que yo quiero ser el campeón aquí en medio de mi familia, voy a ser el grande, voy a ser... No, es Dios, y usted tiene vida en Cristo Jesús y tenemos vida
vida en Cristo Jesús es por la misericordia y por la gracia del Señor. Yo siempre he pensado en esto, ¿no? Que nosotros ya somos salvos en Cristo Jesús, hemos sido perdonados de nuestros pecados, Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo no creo, hermanito, que usted un día dijo, bueno, yo quiero ser un gran hombre de Dios, quiero ser... No, Dios es el que lo llamó, Dios es el que nos perdonó de nuestro pecado. Esa es la voluntad divina de Dios. Y usted y yo estamos hasta este momento firmes, perseverando en el llamado que el Señor nos ha dado, es por su gracia, por su bondad. Por eso es que hay que reconocernos que solamente en Cristo Jesús está la bendición. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor. Entonces fíjese que a causa de lo que hemos leído, ¿no? ¿Cuál sería el tema? Mire, el tema sería como una base, como una pregunta. ¿Puedes perdonar al que te ofende? Ese sería el tema, pero es como una pregunta. ¿O puedes perdonar al que te ofendió? Fíjese que, y es buena pregunta, porque ¿cuántos de nosotros en la vida, como cristianos, a veces no perdonamos al hermano, al que nos hace mal? Fíjese que siempre he pensado, ¿no?, que el que le ofende es el que está ahí a su lado. Porque si usted, imposible que una persona que de usted ni la conoce, no sé dónde usted vive y que esté alguien viviendo lejos, pero lejos de usted, ¿cómo lo va a ofender? Si el que ofende es el que está a nuestro lado. Puede ser que dentro de nuestra familia seamos ofendidos, porque da por el padre, por los otros hermanos, por los primos, por los tíos, por el vecino, vienen las ofensas. Entonces, el que nos ofende, el que nos hace mal, el que nos desea mal, es el que de una u otra forma tenemos una relación, una amistad. Entonces, y eso es lo que ha pasado acá con la vida de José, porque ahora que Jacob ha muerto, los hermanos tienen temor, porque lo que hemos leído, aquí son las palabras del padre de José, Jacob: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Fíjate que reconocían, ¿no? Que reconocía Jacob, reconocía aún los hermanos de José, reconocían que se habían portado mal contra José, que le habían causado mal, dolor, aflicción a José. Y ahora que el padre ha muerto, hoy tienen temor, ¿no?, a ver cuál va a ser la reacción de José. Pero he aquí la bendición que nosotros vemos en José, que José los perdona. Él dice, no, es que lo que pasó ya estaba dentro de un plan divino de Dios. Si me causaron mal, pero yo los perdono, ustedes son mis hermanos. Además, fíjese pues, mire, además, como hermanos, son parte del pueblo de Dios. Si todos nosotros, hermanos, tenemos una familia grande, una familia eterna, todos nuestros hermanos. Cuando yo digo hermanos en Cristo Jesús, estamos hablando de una familia. Ahí, hermano, dentro de la vida cristiana, dentro del pueblo de Dios, ahí recuerde esto, ahí no hay primos, ahí no hay tíos, no, que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Si usted vino a los pies de Cristo y el Señor perdonó sus pecados, perdonó mis pecados, somos hermanos. No hay primos, no hay compadre, no hay comadre. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, todos estamos bajo la cobertura, bajo la guianza del poder del Espíritu Santo. La gracia y la misericordia de Dios que está sobre mi vida también está sobre usted. Usted fue perdonado de sus pecados, yo fui perdonado de mis pecados. El precio que pagó Cristo Jesús en la cruz por usted y por mí es el mismo. En la gracia de Dios,
Todos somos hermanos. Una vez más le digo, dentro de la vida cristiana, dentro del pueblo de Dios, somos hermanos, nada de primos, nada de compadres, nada de tíos o prima, hermanos en Cristo Jesús. Y esto es lo que vemos en la vida de José. Sus hermanos se portaron mal. Sus hermanos le tuvieron envidia. Usted hemos tratado ya mucho acerca de la vida de José, los conflictos, las aflicciones, los peros que pasó José. Una cosa es que nosotros aprendamos, es que a pesar de todos los dolores y aflicciones que José tuvo, José fue sostenido por la gracia y la bondad de Dios. Fíjese que José perdona a sus hermanos. Esa es una enseñanza para nosotros. Pero la mirada de nosotros no está en José. La mirada de nosotros está en Cristo Jesús, que es el Señor y Dios de nuestras vidas. Pero dice la Biblia, hermanos, si usted lee Efesios capítulo 1, versículo 7, dice algunas palabras de este versículo, dice, en quien tenemos el perdón de pecado. O sea que, fíjese, Dios a mí me perdonó, a usted lo perdonó, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús nos perdonó de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras rebeliones. Nuestro proceder, nuestra conducta era en contra de la voluntad de Dios. Todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida era en rebelión a la gracia y a la bondad de Dios. Pero vino un día, Cristo Jesús se nos apareció en nuestro camino por gracia y misericordia, perdonó nuestros pecados y ahora tenemos una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios que tenemos surge dentro de nosotros una paz. Porque, hermanos, ya fuimos perdonados por Cristo Jesús y ese perdón de pecados me hace que usted y yo tengamos comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, hay varios elementos, ¿no? Como que podemos hablar acerca de la vida que tenemos en Cristo, de la comunión que tenemos en Cristo. Uno de los elementos que nosotros tenemos relación con Dios es por su gracia, por su bondad, por su amor, por su misericordia. Tenemos vida en Cristo Jesús, pero también por el perdón de pecados. O sea, cuando decimos que el Señor nos ha perdonado, eso quiere decir que ya el Señor no se acuerda de aquella vida pasada, de lo malo que nosotros hicimos. Y eso es lo que surge dentro de nosotros, una relación con Dios, una comunión con Dios, una paz con el Señor. Yo, hermano, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, ya no debe de haber algo allá en su corazón como algo alejado, como que Dios no me ama, como no. Es a causa del perdón que nosotros tenemos una comunión con el Señor y tenemos la bendición de poder tener una vida fructífera, una vida de protección de Dios, del Señor. Los hermanos de José tenían ese miedo, ese temor, que cuál iba a ser hoy el proceder de José ahora que el padre había muerto. Pero fíjese qué bueno es Dios. Por eso es que estamos meditando en esto, ¿no? El valor de perdonar a aquellos que nos ofenden. Por eso que decía, el tema no es como una pregunta. ¿Puedes perdonar al que te ofende? Y que, mire hermanito, hermana, fíjese, el que le ofende a usted es el que está a su lado. El que está a su lado, su hermano en Cristo, su familia, los que están allá a su lado. Si usted va al trabajo, allí en la fábrica, en la oficina, el que está a su lado lo va a ofender. Imposible que lo ofenda a uno que está a kilómetros de distancia y que ni lo conoce, nunca lo va a ofender porque no tiene una comunión, no hay una amistad, no hay una relación. Vuelvo a repetir una vez más, el que le hace mal a usted es el que está a su lado.
Pero oiga, la relación que usted tiene con Dios lo habilita para poder perdonar, porque reconocemos que Dios nos perdonó a nosotros. O sea, tenemos la experiencia del perdón. Sabemos, disfrutamos el fruto del perdón. Entonces, eso tiene que mantener en su corazón. Y aquel que nos ofende, vamos a perdonarlo. Porque ese es el plan, esa es la buena voluntad de Dios. Que así como Cristo me perdonó, así como Cristo lo perdonó a usted, así también usted puede perdonar al que le ofende. Le pueden hacer muchos males, pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aún como dice la Biblia, ¿no? Que Él vino a los suyos, a su pueblo, a sus hermanos, y ellos lo rechazaron, pero los perdonó. Venía, hermano, con gracia y bondad y misericordia. Y fue tan grande el amor de nuestro Señor Jesucristo que se entregó, murió por amor a nosotros, pagó el precio. Allí cuando Él sufre, cuando Él murió en la cruz, allí nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Jesús viene y en la cruz toma nuestros pecados, toma nuestras maldades, nos perdona y nos hace tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y ahora nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo Jesús es una vida de paz, es una vida de armonía, es una vida de regocijo, a tal grado que nosotros con gozo y con paciencia esperamos el sonar de la trompeta. Pero todo esto es el fruto del perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús me hace que yo tenga una amistad, que tenga una relación con el Señor, que sea un instrumento en el cual yo puedo disfrutar la fidelidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, el poder de su palabra. El que no perdona no ha conocido a Dios, al Señor. Pues tenemos que ver los ejemplos de aún de este siervo. Perdonó a sus hermanos. Oiga, José en este momento, él tiene la autoridad, tiene el dominio del ejército del faraón allí en Egipto. Si es el primer ministro. Y por eso era que tenían miedo los hermanos de José. Hoy están ellos preocupados, están afligidos, están allí con medio asustados que murió el padre y ahora dicen, bueno, ¿y qué va a hacer José de nosotros? Pero van ellos y le dicen a José lo que el padre o lo que Jacob decía, perdónalos, perdona a tus hermanos el mal que te hicieron. O sea, de que en la vida de Jacob y en la vida de los hermanos de José, ellos eran conscientes que su actitud había sido en contra de la paz y el gozo que José podía disfrutar con su familia. A causa, fíjese hermano y hermana, que a causa de la envidia que le tenían, lo vendieron, trataron la manera de matarlo. Todo eso era un mal que estaba sobre José, pero pero José eso no le hizo efecto. Es que mire hermano, si un cristiano no perdona, el mal se lo está haciendo a sí mismo, porque hay poder en el perdonar. Hay algo precioso, hay algo maravilloso cuando nosotros perdonamos. Pero cuando digo perdonamos, perdonamos de verdad, perdonamos con sinceridad. Así como el Señor nos perdonó, tenemos que perdonar. No, yo lo perdono, pero con Él no me meto. Entonces no hay perdón. No, Dios, yo lo perdono. Inclusive, a veces oímos expresiones de cristianos que dicen, no, ¿y acaso yo soy Dios para perdonar? No. Disfrutemos, hermanos, la bendición en Cristo Jesús. Nosotros fuimos perdonados y por lo tanto hemos disfrutado el poder del perdón. Yo no sé si usted ha experimentado, yo he tenido experiencias preciosas, hermosas en relación al perdón.
Es que uno, hermano, cuando perdonamos, nos quitamos una carga. El que no perdona anda enfermo. Sí, oiga lo que digo, el que no perdona anda enfermo, anda doliéndose, que anda herido. Ay, que el hermano me ofendió, ay, que fui ofendido, ay, que no sé qué. Mejor me voy de aquí, aquí no me quieren, aquí me ofenden, aquí nadie me ayuda, aquí nadie me aprecia, Miren, si así hubiera sido el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra y comenzó con los fariseos, con aquellos religiosos, con aquella gente que iba en contra de Él. ¿Qué hubiera dicho Jesús? Ay, aquí no me quieren, Padre. Ay, mejor me voy de esta tierra, de estos malvados. A mí no me aprecian, no me aceptan. Mejor me voy contigo, Padre. No. Jesús se mantuvo firme, perdonó nuestros pecados y perdonó a todos aquellos que le habían hecho mal. Y esa es la gracia, esa es la bondad y la misericordia del Señor. Ahora mire, hermano, si Cristo nos perdonó y quitó nuestras maldades, eso quiere decir, oiga bien, eso quiere decir que tenemos una vida sana en relación a la vida espiritual. Porque no podemos, porque el no perdonar es una atadura, es una cadena, es oprimido. Se vive oprimido, se vive herido en el corazón. Ay, mi hermano me ofendió. Ay, mi esposo me ofendió, mi esposa me dañó. Entonces, ¿y cuándo va a ser sanado? Pero en Cristo Jesús tenemos la bendición. Aquí vemos José, dice que él perdonó a sus hermanos. Él no les tomó en cuenta la actitud que sus hermanos habían tenido. ¿Sabe lo que hace José? Él lo que da testimonio de todas las cosas que pasaron era porque Dios así lo había establecido. Hablando José con sus hermanos, en una oportunidad les dijo, es que no fueron ustedes los que me trajeron aquí. Fíjense que en una forma así, directa, fue la conducta de los hermanos de José, que lo vendieron, y a causa de que fue vendido José, llegó allá a Egipto. Pero en el fondo, en la base, en la vida de José, era la mano de Dios, era la mano poderosa. Porque si no venden a José de una u otra forma, José hubiera llegado allá, porque ese era el plan y el propósito de Dios. Ya el Señor sabía que una hambruna iba a venir. El Señor sabía cómo iba a proceder en este caso, porque ya a Abraham se le había dicho que su descendencia iba a vivir en tierra ajena y que Dios lo iba a sacar de la esclavitud en riquezas. Entonces, fíjese que ahí es donde el siervo y la sierva, cuando meditamos en lo soberano que es Dios, uno descansa en Dios. En este momento uno puede estar pasando alguna tempestad, alguna cosa difícil. Entonces, no sé cuántos cristianos en este momento se están siendo heridos, se están siendo maltratados. Y tenemos de la bendición de poder perdonar. Porque quién sabe si Dios está permitiendo eso para que nosotros perdonemos y experimentemos lo que es el fruto de perdonar a aquellos que nos ofenden. Ahora, no es solamente a nuestros hermanos, no, al prójimo, al que lo ofende. Aquí vemos que así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, las palabras de Jacob. Y José, gracias al Señor, ¿no?, que la gracia, la bondad y la misericordia, José se mantuvo bajo la dirección, bajo la obediencia, temor de Dios, y ahí es donde vemos cómo este siervo fue honrado. Ahora fíjese, hermanito y hermana, que dice la Biblia que, y especialmente en capítulo 1 de Éxodo, que dice, y se levantó otro rey, otro faraón, que no conoció a José.
Y allí fue donde fue olvidado el pueblo de Israel. Y fue cuando allí Israel comenzó a reproducirse, comenzó a crecer, y el faraón tuvo miedo de ese pueblo, de los hebreos, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Tuvo temor tan grande que los sometió a una esclavitud, les puso verdugos. Este pueblo de Israel sufrió, pero gracias al Señor, gracias a Dios, y esto es muy importante para nosotros, ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había expresado a su siervo Abraham. Entonces fíjese, ya tomando referencia a esas cosas para nosotros, viene una bendición grande y preciosa para nuestra vida. ¿En qué? En que la vida del pueblo, la vida de todos estos siervos de Dios, la vida de Israel ya estaba bajo un plan divino. ¿Se acuerda que el Señor le da la promesa a Abraham que su descendencia va a entrar a la tierra de Canaán y que va a disfrutar de una tierra donde fluye leche y miel? Eso fueron una de las promesas. Y también dijo que su pueblo iba a estar en esclavitud, pero que Dios en el tiempo señalado les iba a dar la libertad. Y exactamente pasó lo mismo. Entonces, su vida, hermano, hermana, está en las manos de Dios. Recuerde que usted y yo fuimos perdonados de nuestros pecados. Ahora, como fuimos perdonados de nuestros pecados, ahora también nosotros estamos en un nivel, en un plan de poder perdonar a aquel que nos ofende. Porque si no perdonamos, quiere decir que no hemos conocido a Dios. Porque el que perdona, y tenemos que perdonar, aunque nos cueste, pero tenemos que perdonar por el bien de nuestra vida, por el bien de nuestra salud, por mantener, cultivar esa relación con Dios, porque cuando perdonamos estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en obediencia a su bendita palabra y disfrutamos el fruto de ese perdón de aquel que nos ofende. No hay nada más hermoso de darle un abrazo a aquel que nos ofendió y decirle: hermanito, hermana, te perdono en el nombre de Jesús, tú eres mi hermano, y sigamos adelante, sigamos firmes, y así la bendición. Y oiga, si usted perdona, si el otro no recibe el perdón, ese ya no es problema suyo. Usted tiene que perdonar. Yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque yo quiero honrar, glorificar a aquel que me perdonó. Porque recuerde usted que nosotros nacimos bajo pecado, muertos en delitos y pecados. Nacimos dentro de un reino de las tinieblas, pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Usted y yo éramos esclavos del pecado, pero la gracia, la bondad y la misericordia de Dios nos perdonó, y así es como hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Su forma de pensar, su forma de proceder ya es diferente, porque fuimos perdonados de nuestras maldades. Oiga, hermanito, hermana, es que el pecado consume, el pecado destruye la vida del hombre. El pecado destruye la vida del hombre. El pecado hace que el hombre viva separado de Dios. El pecado hace que el hombre sufra. Pero para eso vino Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, para perdonar nuestros pecados. Ahora que hemos sido perdonados, usted y yo también tenemos la bendición de poder perdonar a aquellos que nos ofenden, y así mantenemos una comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y nuestra vida será una vida espiritual sana. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor, que el Señor nos ayude a comprender qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Que podamos disfrutar el perdón que nuestro Dios nos ha dado,
y también poder disfrutar cuando perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esto lo hicimos pensando en usted. Porque a veces, hermanos, dentro de la vida del creyente, hay hermanos, hay hermanas que no perdonan. Y tenemos que perdonar, porque es parte de la vida que el Señor nos ha dado. Primero Dios nos perdona a nosotros. Ahora que hemos sido perdonados, podemos perdonar al que nos ofende, aunque nos cueste. Aunque nos hayan hecho, mire, aunque usted haya sufrido por algo que le hicieron un desprecio. Yo sé que un desprecio, especialmente, ¿sabe cuándo es que duele un desprecio? Cuando los desprecian a aquellos que nosotros amamos. Aquellos que nosotros amamos. Un ser querido que lo amamos. Un ser querido que tal vez usted ha hecho algo para que esta persona también sea feliz. Y de repente salió con una cosa y le dolió a usted. A veces la mucha confianza trae dolor, trae angustia. Entonces el que nos ofende es el que está a nuestro lado. Y tenemos que perdonar. Si usted quiere vivir en paz, una vida buena, una vida saludable, aquí estamos para perdonar al que nos ofende. Fíjese que José perdonó a sus hermanos. Ahora, mire, fíjese que José no tuvo con resentimiento a causa de la actitud de sus hermanos. No, yo creo que José agarraba la conducta de los hermanos y los depositaba en las manos de su Dios, de su Señor. Señor, ayúdame. Señor, yo lo dejo en tus manos. Tú eres el de la justicia. Eres tú. Perdona a mis hermanos. Yo quiero depender de ti. Quiero estar bajo la guianza, bajo la protección tuya. Señor, aquí estoy en tu presencia. Señor, perdónalos. Yo los perdono, pero también perdónalos. Fíjese qué maravilloso, qué precioso es. Y por eso es que la vida de José, a pesar de conflictos y aflicciones y tantas cosas, pero la vida de José se mantuvo y llega a un nivel de ser un instrumento de bendición para el pueblo de Israel. A causa de que él perdonó a sus hermanos, no les tomó en cuenta la actitud. Mire, hermanito, hermana, que José no anduvo allí con resentimiento, no anduvo allí quizás pensando de noche, ay, mis hermanos, tanto mal que me hicieron, que a mí no me quieren. José sabía que el amor de Dios, la buena voluntad de Dios en su vida era suficiente. Y lo demás tenía que salir, tenía que esfumarse, tenía que desaparecer, porque eso es cuando nosotros le damos la prioridad a la gracia y a la bondad de Dios. Cuando sé que el Cristo de la gloria, que pagó un precio por mí, me ama, el amor de Dios en mi vida, la protección de Dios en mi vida, la gracia de Dios en mi vida y en su vida, eso es suficiente para que nosotros podamos tener una vida llena de paz y poder perdonar a aquel que nos ofende. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. A causa del perdón, si usted lee del capítulo 50, versículo 15 al 21, fíjese que vamos a leer versículo 21, dice, ahora hablando ya José, dice, ahora pues no tengáis miedo. Fíjese que ellos como piden perdón porque se rinden a los pies de José, los hermanos. Ya lo que Dios había revelado en sueño a José. Es que Dios es soberano, hermano, hermana. Dios tiene el control de todas las cosas porque
Dice, hermano, versículo 21, ahora pues, no tengáis miedo. No tengáis miedo, no tengáis temor, yo os perdono, yo no me recuerdo ya del mal que ustedes me hicieron, a mí no me duele porque todo esto estaba dentro de un plan divino de Dios, lo que nosotros debemos tener, y me imagino que José lo que haya dicho, lo que nosotros debemos de tener, amémonos uno con nosotros, ahora aprendamos, han tenido la experiencia del fruto, de lo malo que ustedes fueron, pero ahora por gracia y misericordia seguimos adelante, estamos aquí nosotros. Mire, José fue como el instrumento, como el catalizador, ¿no? De poder, revertir el mal que le habían hecho por el amor que él les estaba dando. Ahora, porque no se trataba de mal por mal. Dios nos ha llamado a nosotros. El que nos hace mal, hay que hacerle bien. Y eso es lo imposible. Uno dice, ¿pero cómo es posible esto? Que el que me hace mal, yo le voy a hacer bien, o si me hace mal, le voy a contestar con mal. No, eso no tener el Espíritu de Dios. ¿Se recuerda usted cuando Jesús iba a pasar por una aldea y los discípulos van y le dijeron, no, aquí no pasa José, aquí no pasa Jesús, aquí no pasan ustedes? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? Dice, vosotros no sois, les dijo Jesús, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos pensaban que eran como Elías, ¿no? Que Elías oró, bueno, pero mire pues, es que esa es la gracia, la bondad de Dios, del Señor con nosotros. No vamos a pagar mal por mal. Nos hacen mal, hagamos bien. Y eso es lo bueno, eso es lo precioso. Es que fíjese que ya, ¿y por qué el Señor nos llama a hacer así? O sea, si le hacen mal, usted pague con bien. Ya porque el Señor lo hizo. El Señor sabe el fruto. Como dice el profeta Isaías, la rebelión, la revelación que tuvo, ¿no? De la rebelión del pueblo de Dios, la rebelión de los hombres. El profeta Isaías tuvo esa visión por nuestras rebeliones, dice. Por nuestras rebeliones. Cristo fue a la cruz y en la cruz murió para perdonarnos a nosotros. Entonces, Cristo Jesús sufrió. Lo mismo acá, hermano. Si la vida de José no fue una vida fácil. No fue una vida con una libertad aquí, de una vida que mire, que era apreciado por la familia. No, despreciado por sus hermanos. Pero ahí estaba la mano de Dios sobre él. Y eso es lo bueno para nosotros, que podemos ser despreciados, pero la mano de Dios, la mano del Señor está con nosotros. Y vamos a ser un instrumento para bendición de aquellos que nos hacen mal. Hermano, hermana, porque llega un momento que aquellos que le hacen mal y que usted los perdona, van a llegar a reconocer y van a decir, en verdad, que ese hombre, esa mujer es diferente. Los hermanos de José tuvieron miedo, como dice aquí, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. Miren cómo, es que esa es la gracia, ese es el amor de Dios. Fíjese que dice, no tengan miedo, le dice a sus hermanos, yo os sustentaré, o sea, yo cuidaré de vosotros, yo proveeré el alimento para ustedes. Ese era el sentir de José. Es que José miraba a sus hermanos parte de su familia. Yo creo que José entendía la debilidad humana de sus hermanos. José entendía que a causa del llamado que Dios le había dado, ellos eran envidiosos. Qué precioso, hermano, qué precioso poder contemplar el pensamiento, el proceder de estos siervos de Dios, especialmente de José, que a sus hermanos le dicen, no tengan miedo. No sé cómo los ha de haber visto ellos, quedados ahí temblorosos, llenos, a ver de qué, pero le dicen, no tengan miedo, yo os sustentaré.
Yo cuidaré de ustedes. Ustedes me hicieron mal, pues yo no me recuerdo ya de eso. Dios nos ha perdonado, ahora ustedes reciben el perdón también. Vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, porque ese es el llamado que nosotros tenemos. Con esto termino. Usted quiere tener una vida llena de paz, de gozo, de regocijo ante la presencia del Señor. Perdonemos a aquel que nos ofende. Perdonemos. Vaya donde él, que le ofendió. Vaya y dígale, te perdono. Y usted lo que está haciendo es honrando la palabra de Dios. Eso es, honramos, lo sometemos a la palabra, al mandato de nuestro Dios, de nuestro Señor, y vamos a disfrutar el fruto de perdonar a aquel que nos ofende. Así como Cristo nos perdonó, así también tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, oiga, si no perdonamos al que nos ofende, si no perdonamos las ofensas que nos hacen, ¿qué dice la Escritura? Que tampoco Él nos perdonará. Pero gracias al Señor, hermanitos y hermanas, que esta palabra haya sido de bendición en Cristo Jesús. Ya el Señor nos ha dado la bendición de poder, que nos ha habilitado de perdonar al que nos ofende. Y así como José, la relación, la comunión con sus hermanos se mantuvo y fueron bendecidos a causa del perdón que José les dio. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Así como fueron bendecidos los hermanos de José, así nosotros hemos bendecido. Fíjese que dice la Biblia, nos dice la Biblia, este es lo hermoso, dile a mis hermanos. Cuando Jesús resucita, diles a mis hermanos. Fíjese que el Señor nos llama a nosotros hermanos. Mi hermano mayor es Cristo Jesús, bueno, Él me perdonó. Usted y yo hicimos mal contra Jesús, que es nuestro hermano mayor. Entonces José perdona a sus hermanos, envidiosos, bueno, tanto rencor y tantas cosas, José perdona a sus hermanos. Nosotros hemos perdonado por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro hermano. Por eso dice, dile a mis hermanos, y como dice Hebreo, y Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Así que mi hermano me perdonó. Hoy vivo en paz, en armonía, y el que va a traer sustento a mi vida es mi hermano Cristo Jesús. Bendiciones a todos. Muy bien, hermanitos y hermanas, firmes en el Señor, perseveremos en el llamado que el Señor nos ha dado, y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición y edificación en Cristo Jesús, y a causa del perdón de pecados somos sostenidos en gracia y en misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.